Hola a todos, mis queridos seguidores y amantes del espectáculo. Sean más que bienvenidos a nuestro canal, su dosis diaria de noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces explosivo mundo de las celebridades, y específicamente vamos a desentrañar la reciente reacción de Ander Zel a un veto de Kerem Bürsin que, según los rumores, la enfureció de una manera espectacular. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Antes de entrar en materia, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Queremos construir esta comunidad juntos y su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos a la acción. El mundo de las celebridades turcas, y especialmente las parejas que cautivan al público, siempre está bajo el microscopio. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Ander Zel, estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos tiempos. Su química en pantalla, su historia de amor que parecía sacada de una telenovela, y la forma en que interactuaban con sus fans, todo contribuyó a crear una imagen casi perfecta. Sin embargo, como en toda relación, y más aún en el ojo público, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen, y a veces pequeñas desavenencias o decisiones pueden desencadenar reacciones inesperadas. La noticia que nos trae hoy aquí gira en torno a un supuesto veto por parte de Kerem Bürsin hacia Hande y la consiguiente reacción de ella que, según fuentes cercanas y especulaciones generalizadas, la habría enfurecido considerablemente. Entendemos que la información sobre las vidas privadas de las celebridades a menudo proviene de rumores, filtraciones y, a veces, de interpretaciones de sus acciones o de sus entornos. Por eso en este vídeo vamos a intentar desgranar los hechos conocidos, las especulaciones más fuertes, y analizar qué podría haber detrás de esta supuesta situación. Para empezar, debemos contextualizar. Kerem Bürsin y Ander Zel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Su conexión fue instantánea, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. La serie se convirtió en un fenómeno global y ellos, como pareja, se convirtieron en la debilidad de millones de fans. Compartieron momentos íntimos en redes sociales, viajaron juntos, y parecían ser la encarnación del amor perfecto para muchos. Sin embargo, como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias individuales pueden pasar factura. Recientemente han surgido informaciones que sugieren que Kerem Bürsin habría puesto un veto a Ander Zel en relación a un proyecto específico. Los detalles de este proyecto varían según la fuente. Algunas hablan de una posible colaboración en una película internacional, otras de un proyecto de moda o una campaña publicitaria importante. Lo que sí parece ser consistente en los rumores es que Kerem habría intervenido de alguna manera, quizás por celos, por desacuerdo creativo, o por considerar que el proyecto no era beneficioso para la imagen de ambos o para su relación. Es importante recalcar que esto son especulaciones, pero el hecho de que hayan surgido y se hayan propagado con tanta fuerza nos indica que algo podría haber detrás. Ahora, la parte crucial, la reacción de Hande. Se rumorea que Ander Zel se sintió profundamente decepcionada, lo que es más importante, enfurecida por esta interferencia. Imaginen la situación. Hande es una actriz consolidada, con su propia carrera y ambiciones. Recibir un veto, especialmente de su pareja, sobre una oportunidad profesional que quizás le resultaba importante o emocionante, podría ser visto como una falta de respeto a su independencia y a su criterio profesional. La furia, en este contexto, no sería necesariamente una rabieta infantil, sino una reacción legítima ante una situación que percibe como limitante o injusta. Las fuentes, que prefieren mantenerse anónimas pero que suelen tener credibilidad en el entorno mediático turco, sugieren que Hande habría confrontado a Kerem de manera enérgica. Se habla de discusiones acaloradas, de sentimientos heridos y de una distancia que se habría creado entre ellos a raíz de este incidente. Es interesante analizar cómo este tipo de situaciones, incluso si son privadas, pueden tener repercusiones públicas. Los fans, que han invertido emocionalmente en la pareja, notan los cambios en su interacción, en las publicaciones en redes sociales, e incluso en su ausencia en eventos públicos juntos. ¿Por qué Kerem podría haber vetado un proyecto de Hande? Las teorías son diversas. Una de las más comentadas es la de los celos profesionales. Quizás Kerem sintió que el proyecto Spawn
Ría a Ande a un nivel de atención que él no podría manejar, o que la alejaría de él. Otra posibilidad es que Kerem tuviera sus propias ambiciones profesionales en mente y considerara que este proyecto en particular no se alineaba con sus planes, o incluso que competía con ellos de alguna manera. También existe la opción de un desacuerdo puramente profesional. Quizás Kerem tenía reservas sobre la calidad del proyecto, el director, o el guión, y en lugar de comunicar sus preocupaciones de forma constructiva, optó por un veto más drástico. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia del entorno. A veces las parejas de celebridades están rodeadas de asesores, managers y amigos cuyas opiniones pueden influir en las decisiones importantes. Quizás alguien cercano a Kerem le aconsejó o le presionó para que tomara esta decisión. La reacción de Ande, por otro lado, habla mucho de su personalidad. Es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y con gran carácter. Si se sintió enfurecida, es probable que no se quedara callada. Su frustración podría manifestarse en una mayor concentración en su carrera individual, en la búsqueda de proyectos que la satisfagan plenamente y quizás, en una mayor discreción sobre su relación con Kerem. Las redes sociales de ambos se han analizado al milímetro en busca de cualquier señal de tensión, y es cierto que en ciertos periodos ha habido menos publicaciones conjuntas o menos interacciones públicas, lo que ha alimentado aún más los rumores. Es crucial recordar que todo esto se basa en información no confirmada oficialmente. Ni Ande ni Kerem han salido públicamente a hablar sobre un veto específico o una discusión relacionada con ello. Las relaciones de pareja son privadas, y es justo que así sea, incluso para las figuras públicas. Sin embargo, el poder de la especulación en el mundo del entretenimiento es inmenso, y los fans, que se han acostumbrado a ser parte de la narrativa de sus ídolos, a menudo buscan explicaciones a cualquier cambio percibido. ¿Qué significaría este supuesto veto y la enfurecida reacción de Ande para su relación? Si la información es veraz, podría indicar grietas significativas en su vínculo. Las relaciones que se basan en la confianza y el respeto mutuo no suelen tolerar este tipo de imposiciones. Si Ande se sintió realmente enfurecida, podría ser una señal de que no está dispuesta a sacrificar su individualidad o sus oportunidades profesionales por la relación, o por los deseos de su pareja. Esto podría llevar a un distanciamiento más profundo, o incluso a una ruptura, si las diferencias son irreconciliables. Por otro lado, también es posible que este incidente, si ocurrió, haya sido una prueba de fuego para su relación. Tal vez, tras la discusión y la furia inicial, ambos hayan logrado comunicarse de manera más efectiva, entender las perspectivas del otro y salir fortalecidos. En el mundo real, las parejas tienen conflictos, y la forma en que los manejan es lo que define su futuro. Hemos visto en otras parejas de celebridades cómo un incidente aparentemente menor puede escalar y tener consecuencias importantes. La presión mediática, la constante exposición y la dificultad de mantener una vida privada pueden hacer que estas situaciones sean aún más complejas. Analizando la posible enfurecida reacción de Ande, podemos inferir varias cosas. Primero, su amor propio y su sentido de valía como profesional. Si se sintió herida o menospreciada, su enfado sería una manifestación de esa defensa. Segundo, su independencia. Ande ha trabajado duro para construir su carrera, y no aceptaría fácilmente que alguien intentara truncarla o limitar su crecimiento. Tercero, la importancia de la confianza y el apoyo mutuo en una relación. Si Kerem actuó de una manera que ella percibió como desconfiada o poco solidaria, es natural que se sienta frustrada. Es importante también considerar el momento en que supuestamente ocurrió este veto. ¿Estaba Ande en un punto crucial de su carrera? ¿Estaba a punto de embarcarse en un proyecto que consideraba su gran salto? Si ese fuera el caso, la interferencia de Kerem podría haber sido aún más dolorosa y frustrante. Hemos intentado recopilar la información más relevante y contrastada, aunque debemos insistir en que la mayoría de los detalles provienen de rumores y fuentes no oficiales. Lo que sí es innegable es el gran interés del público en la relación de Ande y Kerem, y como cualquier indicio de conflicto o distanciamiento genera una oleada de especulaciones y debates. Desde nuestro canal, siempre buscamos presentar la información de la manera más equilibrada posible, reconociendo las fuentes y las limitaciones de lo que podemos afirmar con certeza. La reacción de Ande al veto de Kerem, si es que ocurrió tal cual se cuenta, nos da una visión de las dinámicas complejas que pueden existir incluso en las relaciones más publicitadas. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y las apariciones públicas, hay personas con
US propias emociones, ambiciones y por supuesto sus propios conflictos. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llega nuestro análisis de este intrigante suceso. Hemos explorado los rumores, las posibles razones detrás del veto de Kerem y la supuesta enfurecida reacción de Hande. Hemos intentado darles una visión completa, considerando las diferentes perspectivas y las implicaciones que esto podría tener. En resumen, la historia gira en torno a un supuesto veto de Kerem Bürsin a un proyecto de Hande Erçel, el cual habría provocado una fuerte enfurecida reacción en ella. Las razones detrás de este veto son objeto de especulación, desde celos profesionales hasta desacuerdos creativos o influencias externas. La reacción de Hande, descrita como furia, sugiere que se sintió limitada, menospreciada o que sus ambiciones profesionales fueron puestas en duda. Este incidente, si es cierto, podría tener importantes implicaciones para su relación, poniendo a prueba la confianza, el respeto y la comunicación mutua. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan compartido este tiempo conmigo y con nuestra comunidad. Su interés y su fidelidad son lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y relevante. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que debería reaccionar Hande? ¿Qué opinan sobre la interferencia en la carrera profesional de la pareja? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos y que tengamos una conversación interesante y respetuosa. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden darle a ese ** me gusta * que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse ** a nuestro canal y activen la campanita para no perderse las próximas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.